abrimos este programa conversando de otro tema. La reforma pensional, que ya es una ley, que ya fue sancionada, está pasando por un proceso de revisión en la Corte Constitucional. Proceso de revisión al que entró luego de que se dieran una serie de demandas por inconstitucionalidad, entre algunas de las razones por no seguir el proceso correcto en ese momento de debate en el Congreso de la República. Pero Jorge Enrique, se le empiezan a sumar fichas a este ajedrez que se tiene con la reforma pensional. Y esas nuevas fichas están directamente relacionadas con el escándalo del mes, lo que está sucediendo con la UNGRD, la UNGRED, como le decimos desde acá, desde Antioquia. Y es, ¿hubo o no movimientos de dineros para favorecer esa reforma que está diciendo la Corte Constitucional? Nunca había ocurrido, por lo menos que yo recuerde, que la Corte Constitucional le solicitara a la Sala Penal, que la Sala Penal le pidiera a la Corte Constitucional, no, perdón, me equivoco, a la Sala Penal el copia del expediente de la investigación de los dos presidentes, Name y Calle, porque según ellos eso va a afectar completamente la votación y la transparencia de la reforma pensional. Y si se demuestra que lo que hubo fue dineros para pasar la reforma pensional, estoy casi seguro que puede que no sea una parte de la reforma que la devuelvan para que la voten, es que se cae completamente la reforma pensional. No, es que hubo... ¿Un vicio ideológico? No, aquí lo que hay es una compra de votos para poderlo hacer. Entonces, obviamente no se votó como se tenía que votar, no cumplió con los requisitos que tenía que hacer, y ahí lo que hay es un cohecho. Un cohecho por parte del gobierno nacional, que es lo que tienen que definir, y por parte de los que recibieron. Porque aquí todo el mundo dice, no, ya cogieron al presidente, al expresidente de la Cámara del Senado, por cohecho, un momentico, pero es que si el cohecho es recibir para hacer una cosa, entonces, ¿quién pagó? Claro. Entonces, si pagó, entonces la Corte Constitucional dice, oiga, mándeme en ese expediente porque a mí me queda la duda, entonces, que si se pagó, pues obviamente eso no cumplió con los requisitos de un proyecto de ley y ese proyecto de ley no puede ser ley de la República. Eso va a tener implicaciones muy graves. Entre otras cosas, el presidente muy hábilmente, el fin de semana sacó varios Twitter o X, como se llama hoy la plataforma, sí, donde dice que lo citen a él, porque lo que hizo el presidente del Senado, Name, fue embolsillar la reforma durante... Engavetar la reforma durante más de 7 meses. Lo que no reconoce él, y que es el tema más grave y que seguramente están mirando, y yo los invito a que miren la forma como Name se retiraba cuando se empezaba a discutir Párelo ahí. Sí. Dato, no relato. Vamos a dar esto con cifras y con datos para que ustedes entiendan por qué hay una sospecha. No estamos aseverando lo que pasó. Les estamos contando de dónde surge la sospecha que en este momento se tiene en la Corte Constitucional. Datos. ¿En qué va la investigación? Se está investigando si efectivamente personal del gobierno nacional le pagó, se ha denunciado, 13.000 millones de pesos a quien era el presidente del Senado en ese momento. 3.000 y 1.000. 3.000 y 1.000. Sí, pero en este caso serían 3.000. Al presidente del Senado, 3.000 millones de pesos, Iván Name, para que facilitara eso el y proceso. Otras cosas más. Eso y otras cosas. Exactamente. La reforma pensional y otras cosas más. Otras cosas más. ¿Qué pasó? Que Iván Name dice, pero esto es un contrasentido, porque si algo he demostrado es que soy oposición, si algo he demostrado es que no. El presidente Gustavo Petro sale a decir, él lo engavetó, pero hay un dato que no es menor. Él era el presidente, la persona encargada de definir qué se debatía y en qué orden se debatía. ¿Fueron cuántas sesiones, Jorge Enrique? 13 sesiones completas. En las que se debatió reforma pensional. Correcto. De las cuales en 8, y uno ve la grabación, él separa y entrega el manejo a la vicepresidenta. ¿Quién es la vicepresidenta? Pizarro. ¿Y quién es María José Pizarro para el proyecto político del presidente Gustavo Petro? La persona más cercana y dicen que es la que puede ser su candidata presidencial. En 8 de 13 sesiones. En 8 de 13 sesiones. Entonces, no era que lo tuviera engavetado, simplemente él. Es más, esta mañana vi una grabación donde Name se queda en el recinto.
y ella empieza a dirigir la sesión. Eso Eso puede no, pasar. ok. Eso no tiene ninguna dificultad, eso puede pasar. Porque cuando el presidente del Senado va a hablar, se va a Él toma su curul. Su curul, Claro. eso puede pasar. Pero lo que es raro es que él se para y en los momentos más difíciles de la discusión de la reforma, la que votó y la que manejó la votación y presidió fue la senadora Pizarro. Ese es el punto que están revisando y es la razón por la cual la Corte Constitucional pide el expediente, porque recuerden que Sandra Ortiz dice claramente, a mí me pusieron a hacer dos labores, lo uno es que pasara la ley pensional y para eso yo busco al presidente Name y yo le entrego el dinero al hijo del presidente Name, le entrego y aquí están las pruebas y ella entrega todas las pruebas. Pero adicionalmente le pido que en el orden del día también se incluya la elección del magistrado Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, más otros temas. Entonces, parece que la prueba de cuando engaveta, que parece que sí lo engaveta 7 meses, es porque había un acuerdo, y es lo que denuncia Sandra Ortiz, de 80.000 millones para entregarle de mermelada al Senado para pasar algunos proyectos distintos a eso. 80.000 millones de pesos. Y obviamente liderado por el presidente Name, lo que dice Sandra Ortiz, que es la parte que ella dijo que iba a contar todo lo que había pasado. Y entonces ella dice, pues lo que se manifiesta es que mientras no se arregló eso, simplemente no lo colocaron en el orden del día. Cuando ya se hizo todo el arreglo, se colocó en el orden del día, simplemente él daba un paso al costado, él salía a decirle públicamente al país, mire que yo estoy en contra, yo soy oposición, y eso se entendía que era oposición, pero cuando uno ya ve la denuncia, ve todo, y estamos hablando del principio de la inocencia, claro. No estoy haciendo nada, estoy viendo lo que el fin de semana se argumentó. Y eso es lo que está buscando entonces la Corte Constitucional para saber si pasa o no pasa la reforma pensional. Y repito, por eso el presidente Petro dice, cítenme a mí, que yo sí voy a demostrar que lo engavetaron. No, lo de engavetar es otra cosa distinta. Ahí lo que hay que revisar es por qué la senadora Pizarro queda encargado y se vota toda la reforma como quería el gobierno. Y es un tema que, hombre, despierta muchas pasiones. Porque esa reforma pensional, Jorge Enrique, analizada desde lo social, yo creo que no era tan perversa, ¿sabe? No, tenía cosas buenas, tenía unas cosas buenas, otras muy complicadas. En el ámbito individual, si yo le soy honesta, a mí me perjudica, por supuesto. Sí, claro, yo le soy tremendamente honesta, por supuesto. Pero pensándolo desde lo social, creo que tiene muchísimas cosas rescatables. Y es necesaria una reforma pensional en Colombia, estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces otros dirán que la reforma pensional es subir el número de edad, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho la mayoría de los países. Una cosa era hoy tener 62 años o 57, pues no sé, puede ser 65 y eso le permitiría pues obviamente al país poder tener las formas de poderlos pagar. Lo otro es la obligatoriedad, bueno, la forma mixta como se hizo. Digamos que la discusión de que hay, como la reforma laboral hay que hacerla, como la reforma, eso realmente hay que adaptarlo a los momentos del mundo, de cómo se van dando las circunstancias. Lo que pasa es que no hay que hacerlo de la forma como se hicieron. Eso es otra cosa completamente distinta. Es una pena que esos actos de corrupción no probados aún, investigados por el momento, ya claro, presuntos hechos de corrupción, pues están empañando un trabajo que se había hecho con esa reforma pensional, entre otras cosas, un trabajo que también perdemos nosotros, porque a muchos nos tocó salir a buscar entonces una AFP, mejor dicho, se revolvió el sistema pensional, Jorge Enrique. Qué tristeza que la respuesta sea para nada. Todavía no ha pasado. Hay que esperar. ¿Cuánto se puede demorar la Corte, Jorge Enrique? No, es que como yo creo que la Corte tenía muy decidido el tema, pero cuando pasó esto y ya pedir ese documento, yo creo que eso se va a tomar otro tiempo más. ¿Por ahí un año? No, yo creo que un mes y medio, 2 meses, pero... Porque para junio se debe empezar a implementar, ¿no? Sí, claro, entonces yo creo que tienen que acelerar, pero vamos a ver qué pasa.